Y bueno, pues nada, comenzamos ya a las 18:33 con esta interesante conferencia. Y digo interesante pues porque yo he tenido ya el placer de asistir a ella, si bien Kurt dice que ha añadido cosas, con lo cual pues expectante, ¿no? A ver qué es lo que nos trae. A pesar del nombre tan alemán, Kurt es español. Aunque nacido en Alemania. Entra en casa en 1973 y desde el 79 al 2000 lidera los programas Airbus en la división de proyecto de construcciones aeronáuticas cuando esta empresa era partícipe del consorcio Airbus como jefe de programa Airbus en ingeniería. Comienza a trabajar en el A310-200, la versión corta del A300, siendo el área de responsabilidad de casa el estabilizador horizontal y las trampas del tren. El primer reto desde el principio fue introducir piezas en materiales compuestos. Primero, los timones de profundidad de diseño casa. El siguiente reto fue definir un estabilizador horizontal como tanque de combustible móvil. Era la primera vez que se hacía algo así en el mundo y se decía que eso podía ser una bomba en la cola. Se estrenó en el A310-300. El siguiente reto para casa fue construir el primer estabilizador horizontal completo en fibra de carbono en el A320. Fue asimismo el primero en el mundo. Después lanzó el A340, A330 y con la tecnología ya disponible se hizo el estabilizador horizontal completo en material compuesto y con tanque de combustibles. Después le tocó el turno al A340-600, cuyo estabilizador ya tenía el respetable tamaño de 100 metros cuadrados. Evidentemente, fibra de carbono y tanque de combustible, aunando ambas tecnologías y sirviendo como experiencia con vistas al futuro A380. Quizás el mayor reto fue certificar todo esto al construir nueva tecnología a nivel mundial con la enorme cantidad de ensayos que se requería. El cometido de Kurt era llevar todo esto a buen término en los aspectos de ingeniería. Hacia 1990 desarrolla el Beluga sobre la base de una 300-600, responsabilizándose en la parte nueva del fuselaje, además del estabilizador horizontal con derivas auxiliares. En el año 2000 hubo un profundo cambio organizativo. El consorcio Airbus, como unión de 4 empresas, dejó entonces de existir y surgió Airbus como empresa única internacional dentro de EADS. En el 2001 le nombran responsable de ambos estabilizadores, el horizontal y el vertical, llevando 2 grupos, uno español y el otro alemán, incluyendo responsabilidades de programa, pero especialmente ingeniería. Ya llevaba varios años inmerso en la fase de definición del A380. Por último, es nombrado Chief Engineer de la parte española del A380, que es ya el 10%, incluyendo además de lo anterior la parte posterior de fuselaje en fibra de carbono, el APU, costillas de ala en fibra de carbono y el sistema de aire acondicionado, el PLIP. Después de hacer el seguimiento en servicio del avión a partir del año 2007, se jubila en el año 2010. Y bueno, lo de se jubila entre comillas porque seguramente veis que no ha parado desde esa jubilación. Y ya pues te cedo los mandos, Kurt, adelante. Muy bien, muchas gracias. Allá va. Vamos a ver dónde está. Aquí. Bueno, y ahora en tamaño grande. Se ve bien, ¿no? Bueno, me voy a quitar yo de la pantalla, que no me he acordado. ¿O me quitas tú? Te puedo quitar yo, no te preocupes. Ya estás fuera, ya estás Digo quitado. para que no gaste. Ya estás fuera. Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo. Vamos a hablar aquí, como decía Rudy, del vallenato. La foto en la portada creo que es bastante impactante porque lo veis con toda la gente y corresponde al rollout del T-80. Pues lógicamente se le ve como un avión gigante. Bien.
y tan gigante como que lo que se decía entonces era que, bueno, que para acometer un proyecto como el Tesson 80, pues era dudoso que lo pudiera hacer un país solo, tenía que hacerse en colaboración. Si acaso con la excepción de que fuera Estados Unidos o Rusia, que ya se habían hecho, pero más bien en la parte militar, no, más bien no, en la parte militar, los aviones gigantes. Bueno, el 747, el Jumbo, en sus comienzos, en realidad la intención era hacerlo militar, era para un avión de carga, y luego ya se le transformó, como sabréis todos, en civil. O sea que sí, un avión gigante como ese, pues se hizo en un país. Pero bueno, en Europa no se veía posible que Francia sola o Alemania o Inglaterra pudiera ella solo como país acometer un proyecto como este. Pero claro, entonces, ¿quién podía hacer eso? Pues eso solamente se podía hacer teniendo una experiencia práctica previa. Y esto es lo que se daba con el consorcio de Airbus en esa época, que era formado por partners. Bueno, dicho esto, de forma rápida solo quería, bueno, esto es un resumen muy resumido de la historia general, pero tiene un par de puntos que son curiosos. En el año 67, bastante pronto, hace 53 o 54 años, no más y no menos, hubo un primer convenio tripartito franco-germano británico para desarrollar un bireactor de 300 plazas. Creo recordar que se llamó inicialmente HA-300. En el 68, y no sé si os acordáis, que imagino que sí, claro, en esa época, ¿cuál era el avión que pitaba, que salía en la prensa y que les sangraba todos los recursos? El Concorde. Entonces, el Concorde les estaba costando a los británicos pues una cantidad tan enorme que cuando vieron que salía otra cosa con un futuro incierto, que era el A300, decidieron que se salía en el año 68. Pero hubo un tío al cual se le debe probablemente casi todo, era Sir Arnold Hall, que era el presidente, más lo fue durante bastantes años, de Hawker Siddeley. Y este es el que estaba haciendo el ala del futuro A300 y dijo, bueno, si mi jefe de gobierno, que me parece que era Wilson, no quiere, yo sí. Y entonces se empeñó, y pese a la salida de la cobertura gubernamental, decidió que su ala seguía para adelante. Y fijaos, los ingleses estuvieron fuera nada menos que 11 años. Entre tanto, en diciembre del año 70 se estableció el GIE, el Groupement d'Intérêt Économique, franco-germano, o sea, solo dos. Y esta es la fecha que se considera como la fecha de creación legal de Airbus Industrie. Curiosamente, hubo visión española en esto y fuimos bien recibidos. En el 71 dio el gobierno español al acuerdo básico. O sea, que se convirtió en el miembro de pleno derecho de Airbus. Bueno, pasando otros 9 años, o sea que en esa época estaba CASA, estaban los alemanes con DASA y Aeroespacial, pues bastantes años más tarde los ingleses decidieron que, bueno, a la vista de cómo iba todo, que volvían. Y con la condición de que de tener el 20% en la participación. Y entonces es cuando realmente ya estaban los 4 países. Y bueno, ya no voy a entrar más en detalles. Bueno, tras 30 años de consorcio,
Pues en el 2000 ya se juntaron otra vez los tres básicos, pero inglaterrano, y se formó EADS, y más tarde, un año más tarde exactamente, se volvieron a juntar los ingleses. O sea que es curioso si veis que dos veces, y no solo una, los ingleses se fueron. Todo esto, con ello quiero decir que para hacer alas y alas grandes se necesitaba una experiencia realmente, y si los ingleses no hubieran, vamos, si se hubieran quedado fuera, pues el 380 quizá no hubiera sido posible como lo ha sido. Quizá sí, eso ya no se sabrá nunca. Bien, ya esto de forma gráfica os da una idea mucho más visual de cómo estaba. En el cuadro verde es la época entre el 70, como hemos dicho, y el 2000, en el que era un consorcio, el GIE, y entonces que lo formaban Francia, Alemania, Reino Unido y nosotros. Y aquí se han aquí puesto las fechas de los primeros vuelos de la 300, 310, el 340, aquí que no se ve está el 600 a principios del año 2000, donde está rojo, y también que veáis la cantidad de gente que había en esta época que trabajaba exactamente en Airbus, o sea, no en otras cosas que fueran en aeroespacial o solo en Airbus. 13.000 en aeroespacial, en DASA 14.000, en British 6.800 y en casa 1.900. Como veis, éramos los más pequeñitos, ya lo sabéis todos. Bueno, en la época esto que marco aquí ahora, se desarrolló el 3XX, porque ya desde el 92, 93, se empezó a pensar que había que hacer un avión gigante, que ya se llamó enseguida el 3XX. Y bueno, pues allí hubo bastante trabajo y es también para comentar que durante muchos años se dio vueltas a este proyecto, que estaba en ese momento en papel solo, analizando todo, los aeropuertos, las alternativas posibles, cómo sería mejor, cómo sería el mercado, las condiciones que pediría el mercado, etcétera, etcétera. Bien, como ya he dicho antes, a finales del 2000 se lanzó el 380 y por tanto aquí ya tenemos el marco rojo y España pasó de un 4,2%, como ya he contado antes, a un 10%. Luego lo haremos con más detalle. ¿Cómo fue posible? Aquí tenéis una fotito de la familia en el año 99, como estaban ya los pasillo único, pasillo doble, el twin aisle y el 3XX que ya aparece aquí. El único que no aparece aquí, pero es porque que ya se estaba, pero aún no volaba, era el 600. Pero bueno, aquí lo veis bastante claro, el pasillo único, el doble pasillo y el 3XX en esa época. Voy a ir un poco, no sé si rápido, esto lo presenté en los 50 años, pero sí tiene un interés para la parte española solo, cómo fuimos incrementando cada vez más, no en más cantidad de cosas, sino en la calidad y en la técnica de cada una. Bueno, esto es lógicamente el estabilizador horizontal más trampas y puerta de pasajeros. Pero bueno, básicamente el estabilizador. Primero en fabricación solo y ya más tarde se hizo una transferencia. En proyectos nos metimos para cuando salió el 310, porque ya no era común al A300 que se necesitó, y no voy a entrar ahora en detalles,
lo pidió Lufthansa para vuelos cortos medios. Bien, en cualquier caso, 64 metros cuadrados y revestimientos mecanizados. Casa se estaba metiendo ya en la fibra de carbono y aquí no había mucho que rascar porque no nos dieran, pasta. Bien, cuando se lanzó poco más tarde el 306-100, teníamos los mismos componentes, se pensó que se haría el mismo estabilizador en tamaño, pero ya se vio que tenía que ser diferente, o sea, rediseñarlo porque tenía nuevas cargas más altas. Y ya sí, ahí sí presentamos que para tener un ahorro de peso había que carbonizar y empezamos por los timones de profundidad. Allí la cifra mágica era 20% de ahorro en peso. Bueno, luego más tarde vino el tanque de combustible con el 300 y el 600R. Fijaos en las fechas, en el 320 como se desarrolló entre el año 84 y el 87, y esto ya era el gran reto que yo diría que casi nos pasamos. Todo en fibra, hasta los herrajes los hicimos en fibra. Todo esto fue claro que tenía su lógica porque cuando tú ya sabes manejarte con la fibra, pues pretendes que el famoso 20% de ahorro de peso, que era el caramelo que les ofrecíamos al consorcio, pues fuera así. Bien, luego el 330 y el 340 llevaban el mismo, más el avión solo lo único que tenía de diferencia era que el ala estaba prevista para pasar de 2 a 4, aunque se decidió hacer antes el cuatrimotor, el cuatirreactor, y luego el birreactor, o sea, antes el 340 y luego el 330. El reto aquí, lo que aprendimos que fue importantísimo para lo que viene ahora, fue que en la combinación de la fibra y tanque. Esto tampoco se había hecho antes y nos tuvimos que meter en un programa diabólico de ensayos de impacto de rayos. La gente, bueno, otra vez se pensaba que esto sería una especie de bomba en la cola y tal. Ya os imagináis. Y por último ya otro crecimiento más, que pasamos de los 70 metros cuadrados a 100 para el 600. Y lo mismo, la única novedad que hubo aquí más importante fue que ya no había un cajón central dentro del fuselaje metálico y parte del tanque fuera, sino que ya era todo el tanque en fibra y la unión era como una espina, como la del 320, en una T metálica que parece que era titanio. Y los timones, por una serie de causas que lo conté en su día, pues ya también los pasamos a monolítico. En el 340 eran todavía en sándwich. Fijaos en el aprendizaje que tuvimos. Esto es lo que yo llamaría la experiencia. Y digamos que gracias a esto nos fue, no digo fácil, pero nos fue posible el acometer el 380 y que no hubiera discusión en ello. Esto es el tamaño, esto es una comparativa entre el 340, entre el 330, 340 y el 600, y de este es de donde sacamos prácticamente todas las experiencias para hacer o para diseñar el 380. Cierto es que también tuvimos que basarnos en un programa de ensayos, el GSS, que os lo contaré más tarde. Bueno, fechas clave, más que nada para que hagáis una foto de esto mental. En el 96 se decidió crear la Large Aircraft Division con acceso directo a presidencia para el proyecto 3XX, el que sería el futuro 380. Al cabo de 4 a 5 años, casi 5,
se lanzó oficialmente ya el 380, pero nótese que ya existía la EADS, aún no estaba la Airbus SAS, es cuando estaban los británicos, y sobre todo que coincidió en fecha con solo 6 meses de diferencia con la creación de la nueva organización para el 380, o sea que el trabajo era doble, la organizativa y el diseñarlo. Esto fue una conjunción que fue tremenda. 4 años más tarde, pues, que fue la época en que se hizo el desarrollo, ya se entregaron los componentes en el 2004. En mayo fue el estabilizador y también un poco antes la inauguración de la línea de montaje final, la FAL, que se llamó de Lagardère en Toulouse. En julio del 2004 se hizo el Power-On, en 2005 en enero el rollout de la foto que habéis visto antes y en abril tuvo lugar el primer vuelo. Como veis, han pasado una serie de años y por último ya un año más tarde la certificación doble, tanto de la EASA como de la FAA y por último entrega a cliente un año más tarde. Esto es una foto fija, por decirlo así, de las épocas de desarrollo del 380. Bueno, ¿cómo fue el comienzo de todo esto? ¿Cómo se pensó en un avión gigante? Bueno, pues no se fue, hubo antes otras cosas. Todo el mundo estaba pensando ya desde el 92 a pensar en un avión de 600 pasajeros y se le dieron bastantes vueltas. Los americanos, o sea, Boeing, ya también dieron vueltas a varios puestos futuros, pero algo que es muy yankee, pensaron que como ya tenían el Jumbo, pues nada, se le pone al Jumbo un nuevo piso o se le hace un stretcher, que son estas dos variantes que tenéis aquí. De hecho, el 400 sí se hizo, que era una mejora, pero estas dos se quedaron en el papel, porque ello parecía también, como ya he dicho antes, una fruta un poco gorda para darla de un solo bocado. Pese a eso, o sin embargo, sí que hubo algún proyecto, y este es, ahí lo tenéis, que es un proyecto que sacó Boeing, pero solo se quedó en papel, claro. Pero era, si lo veis, similar al 380 y hasta más gordo, porque esta... la sección que tenéis allí es 1,5 metros más ancha que la que luego hubo en el 380. Este era pues un auténtico globo, por decirlo así, como podéis ver. También tenía una deriva muy generosa, como tenía el 380. Y bueno, pues esto es los inicios de unos proyectos, que hubo varios, de un avión gigante. En Europa, pero no en Airbus, los franceses también tenían la intención soterrada de hacer uno, que era pese a que era bastante poco probable que lo pudieran hacer, y como es lógico, pues se quedó en papel. Es el ASX 600. Y pues tenía un range de 13.000, que se quería tener un radio de acción más elevado, y quizás fue una de las causas que no funcionó. Los alemanes, por otro lado, y también por libre, pensaron y desarrollaron en papel el A2000, que como veis, el range era prácticamente el mismo, de 13.000. Digo esto porque luego lo voy a comparar con el 380. Bueno, en Airbus en esa época estaba de presidente Jean Pierson, pero esto se debe a Jean Reder, otro Jean, que era el famoso padre de todos los proyectos en Airbus. Ya desde el 92 estuvo dándole vueltas a cómo podía ser un avión gigante. Y entre otras muchas cosas, alguna muy exótica, con cola en V,
el Double Bubble, que es este. Este le gustaría mucho a Herminio, porque tiene, como lo verá, 2, 2, 2, 2, 2 y 2 asientos, todo parejitas, así ya felices. Bueno, aquí voy a sacaros un vídeo para que veáis que esto no era solo esto, había bastante más. Y esto fueron bastantes años, fueron varios años de desarrollo. Para eso tengo que salir y luego entro. Vamos a ver. Aquí lo tenéis. A ver si lo oís bien. Así descanso un poquito. Es solo de 2 minutos o 3 minutos. No se ve el vídeo, ¿eh? ¿No se ve el vídeo? No. Ay, pues toda la pantalla compartida no me funciona. Vaya hombre. Pues entonces tengo que sacar... Habrás compartido seguramente lo que es la presentación. Es que yo lo oigo, claro. Lo oís con música, ¿no? Aquí hay una música, pero bueno. No. A ver, que tengo que salir de aquí. ¿No se ve el vídeo entonces? No. Pues vaya, gracias. Espérate. Pues, pero sí, estoy... Dale a compartir, pero compartir pantalla, no compartir la aplicación. Compartir pantalla. Vale. Aquí está esto. Vamos a ver si ahora sale. Compartir. Ahora voy a darle a esto y debería de funcionar. ¿Lo veis ahora? No, no se ve. Pues entonces hay aquí un problema. Mira que lo dije antes, que me temía que hubiera un problema con el compartir en los vídeos. Y es una pena. Bueno, pues nada, pues habrá que salir. ¿Le has dado a compartir pantalla en vez de compartir el PowerPoint? No, puede que no. Claro, por eso. Espera un momentito, vamos a ver, sí. A ver, aquí hay que compartir pantalla, que es lo que le he dado. Pero luego a lo mejor lo que y luego abajo, o sea, tienes que elegir pantalla y luego abajo a la derecha la confirmación. Elijo la pantalla, que es lo que está marcado, ¿no? Sí, abajo pone pantalla y a la derecha abajo pone compartir. Compartir sonido de la computadora. No, no. Sí, compartir, vale. Sí que tiene que salir. Y ahora ya... No, desde ahí no creo que salga. Tienes que elegir la película. ¿No tienes la película aparte? Sí, pero tengo que buscarla. No, pues continúa, Kurt, que si no vamos a... Si me da tiempo al final, pues... Vale, ¿puedes ponerla en grande entonces? Sí, vale, voy enseguida. Voy a poner esto, lo voy a quitar y ya lo pongo en grande. Bueno, si no da tiempo luego lo pongo porque está bien. Espérate, si lo hubiera previsto esto antes, hubiera podido, pero vamos, no me costará mucho porque sé dónde buscar esto. Vale, sigo. Bueno, en esa época, con Jan Röder y ya también andaba por ahí también Bernard Ziegler, pues se desarrollaron bastantes proyectos. En aquella época estaba de moda el Canard. Entonces, como veis, hubo 2 proyectos, este en particular, que es lo que podríamos ya llamar un 380 Canard. Y también, aunque a esto no se dedicaron muchas horas, pues una a la volante. Pero fijaos que esto sería en el 95, 96, 90, 93, no lo sé en detalle en qué año fue. Pero bueno, es curioso que el otro día, que me enteré prácticamente por Herminio en su presentación, que en este año, en febrero, se presentó un proyecto que, bueno, puede ser más un demostrador que otra cosa, pero no se sabe, el Maverick, y ya veis que hay una similitud entre este y este. A la derecha hay 30 años. Es curioso cómo se repite algunas veces, en este caso no la historia, pero sí lo que es un ala volante. Bien, dicho esto, en la parte española teníamos que asegurar y amarrar que nosotros fuéramos los que hiciésemos y que nadie tuviera dudas, el 380, el estabilizador horizontal.
Bueno, de hecho es que no fue solo por eso, porque ya nos estábamos metiendo también con alas de otros programas como el CASA 3000 y cosas así. En cualquier caso, se lanzó un programa muy ambicioso que lo llamamos, por tanto, GSS, Grandes Superficies Sustentadoras en Fibra de Carbono. Evidentemente, para cubrir con esto un full scale para el TES 80 deberíamos de acertar y que fuera más grande que luego fuera el de la calidad. Entonces se decidió una barbaridad, digo por el tamaño, no que sea una barbaridad, de 260 metros cuadrados, nada menos, más del el triple del 330 y el 340. Ya teníamos otro reto más. Y bueno, que sepáis que el GSS no es solo esto, sino que eran nada menos que 256 ensayos, de los que 121 eran de subcomponentes. Y esto se desarrolló entre el 93 y el 2001. Evidentemente, de aquí sacamos muchísima información que se aplicó al 380 luego. Bien, sigo. El proyecto, aún así, que parecía bastante grande para los europeos, y entonces los americanos, no sé si partió de ellos, creo que sí, propusieron, ¿por qué no lo hacemos juntos? Y así sacamos más rentabilidad, y se lanzó un proyecto que se llamó el VLCT, Very Large Commercial Transport. Boeing colaboró bien, y yo creo que era porque así sabían lo que se cocía en este lado. Como ellos no habían movido ficha, querían saber cómo iba la ficha nuestra. Total. Bueno, pues aquí aportaban todo el mundo proyectos, y mencionar que hasta en casa presentó uno que se llamó el C600. Y al final, al cabo de poco tiempo, en el 95, todo se quedó en nada, porque los americanos, como digo aquí, hicieron butis por el foro. Bueno, tras esto, pues compuestos y sin novia, no había un poco, en fin, es especial, se decidió en Airbus Industrie que no había más narices que hacer este proyecto, o se hacía, o a lo mejor incluso se podían dar el caso que no se sobreviviese sin un proyecto de este calibre. Y entonces se hicieron tres cosas: acelerar todas las actividades y prever los recursos entre los 4 socios. Había que aprobar la creación de una nueva división independiente, que además tenía, como creo que ya he dicho antes, dependía directamente de presidencia. El jefe de esto era Jürgen Thomas, y se llamaría LAD, Large Aircraft Division. Y había que involucrar en esto a los socios en esa época del consorcio, y a las líneas aéreas y a los suministradores, que luego también había que hacer subcontrataciones para conseguir todo esto. Al final, en este año, en abril de este año, en un consejo de dirección, se decidió que se lanzaba el 3XX, y la organización de la LAD con sede en Toulouse, con un presupuesto estimado inicial, ahora os diré más o menos en qué quedó esto, de 11.000 millones de dólares. Luego fueron, no el doble, pero bueno, fueron casi 20.000. O sea, quiere decir que esto pasa como siempre. Cuando tú te crees que con 11.000 millones lo haces ajustadito, pues luego hay que echarle más leña al fuego. ¿Por qué era tan vital eso? Pues porque en esa época, que estamos a finales del siglo pasado, pues lo que despertaba era Asia. Y entonces, claro, las rutas asiáticas, unir Asia, China, con Europa y con América, requería unas rutas muy largas, y además de eso con muchos pasajeros, porque se suponía que aumentaría mucho el business, aparte de lo que sería el turismo. Total, que se vio que había una expectativa enorme para hacer esto, y que, bueno, pues que funcionaría.
Bueno, es un poco lógico, que es de cajón, aunque no es del todo exacto, que si tú tienes dos aviones, y aquí se hizo una comparación de costes de operación entre 340 y 300 junto con el 777, que tenía una capacidad idéntica ambos juntos que el 380, pues que resultaría más rentable que todo fuese en un avión solo. Efectivamente, los costes daban menos 18% por semana y por pasajero un menos 17. Digo todo esto, ya os lo imagináis, porque en la época de ahora, con lo que ha pasado con el 380, pues siempre hay voces que dicen, es que no se sabía qué se iba a hacer y tal. Joder, si no se sabía, se sabía perfectamente. Otra cosa es que luego hubo crisis, luego hubo de todo y no se, vamos, no pasaron las condiciones que se pensaban en ese momento. En cualquier caso, esto era la referencia para la decisión. Luego había otro reto. Japón también era un cliente que quería hacer bastantes pedidos y que tenía su particularidad, que ya no eran rutas tan largas, y entonces había que hacer, que no es fácil, como sabéis todos, conseguir un avión optimizado para rutas largas y cortas. Esto, en cuanto a la fatiga, es un reto bastante grande y nos forzaba a tener que hacer estudios de fatiga muy específicos y tolerancia al daño, claro, y un ensayo del avión completo. Bien, más requerimientos. Por tema de los aeropuertos, que el avión debe de caber en un cuadrado de 80 metros de lado, como un campo de fútbol, pero un poco más. ¿Esto qué es lo que hacía? Bueno, pues que para meter los pasajeros por la sección sería como esta. El ala tenía que ser enorme. Aquí tenéis una foto en que se ve bastante bien el tamaño relativo. El estabilizador horizontal también. Ya habéis visto como que se estimó hasta de 200 y bastante metros cuadrados. Ahora digo el bastante. Y la deriva, el estabilizador vertical, también tenía que ser bastante grande para que hubiese un correcto mando lateral que pueda con este fuselaje. Bien, aparte de eso, había que hacer el montaje final gigantesco. Y entonces, para ello hizo falta hacer este edificio que desde aquí en la foto, que es una foto mía que la tomé, no parece que sea un edificio de 9 pisos, pero lo es. ¿Por qué? Porque la cola, desde el suelo hasta la punta, la vertical, son, pues esos eran 20 y tantos kilómetros, ahora no me acuerdo ahora, y es como un edificio de 9 pisos. Claro, tenía que caber aquí. Y luego, aparte de eso, una nave también para ensayo y no para el total, para ensayos que se querían hacer aquí y de pintura. Esto es lo que veis aquí, la nave de Lagardère. Fijaos el tamaño relativo de todo esto, que es bastante grande. Bien, el transporte. Ya sabéis que inicialmente se hizo con el Super Guppy. Del Super Guppy pasamos al Beluga, pero claro, este se hizo en el año 90-95, muy lejos del 3XX y del 380. Y claro, pues resulta que se quedó corto. Como se quedó corto, pues había que ver otros medios de transporte para bastantes partes grandes del T80 que no cabían aquí. Entonces, se hizo por carretera, que está marcado aquí. Aquí tenéis todas las rutas que se seguían. También tanto por carretera como por el río y canales, como por mar. Por ejemplo, por mar desde Puerto Real salía ya todo montado, el estabilizador, quiero decir, y se enviaba a Francia.
Una vez que estaba el avión equipado, ya va de Toulouse a Hamburgo para que le pongan la cabina. Los alemanes desarrollaban la cabina interior de pasajeros. Aquí tenéis, y ahora sí que me da pena porque tengo otro vídeo aquí, que es el ensayo de la evacuación. Bueno, el requerimiento, otro requisito que para certificación, que tenían que poder salir y demostrarlo por ensayo, 900 pasajeros en menos de 90 segundos. Y se hizo en el 2006 ya con el avión existente para certificación, que salieron 873 pasajeros en tan solo 78, o sea que fue realmente un éxito. Bueno, el desarrollo inicial de la familia, ahora ya estamos en familia, porque sepáis que la versión básica era lo que se llamaba el TSX-100, y de aquí veis con las flechas que se podía hacer o un short range, el S, o un extended range, dependiendo qué es lo que se priorizase más. Y por otro lado también tenéis los stretched, que se iba de aquí, aquí, aquí. Y de aquí podíamos hacer o bien un combi o bien el freighter. El freighter parecía muy atractivo y que se vendería. Y luego, bueno, ya os adelanto más que lo sabéis, que se canceló tarde. Digo tarde porque ya se había hecho el diseño prácticamente, que fue una auténtica pena. Bueno, las características, pues he marcado aquí un par de ellas. El TSX-100 se quedaba un poco corto para las expectativas para el 380. El R se pasaba un poco y el 200, pues bueno, era una posibilidad que se podía hacer. Pero bueno, la idea, no sé si veis la flecha, era que el 380 estuviese más o menos por aquí, o sea, entre el 100 y el 100R. El peso máximo al despegue, ahí se pecó de optimista, en que iba a estar entre 510 y 550 toneladas y al final fueron 560, ya os lo comentaré luego. Y bueno, el range pues estaba en función de las rutas, más que otra cosa. Esto eran desde 13.900, que si os acordáis eran los del A2 2000 y el ASX 6600 de antes. Bueno, eran menos que esto. Y el extended range pues se pretendía o se podría haber llegado con los mismos pasajeros a 16.200 kilómetros. Pero esto era demasiado porque se excedía a las rutas más severas. Bueno, ¿cuáles eran los requerimientos? Pues en comparación con el Jumbo, que teníamos que superarlo en 300 millas náuticas, mejorar en un 15% los costes directos de operación, que la longitud de la pista de aterrizaje pudiera ser como máximo de 11.000 pies como máximo, que la velocidad de aproximación fuera menor a 150 nudos, que son 270 km/h, menos, como digo yo, que la velocidad punta de un Fórmula 1. O sea, que entonces que había que hacer un monstruo de más de 500 toneladas y más de 600 pasajeros. En una versión podía haber llegado a 900. Tenía que ser capaz de flotar, como digo yo, en el aire a la velocidad de un coche deportivo. Siempre ha llamado la atención mucho cuando vuela lento un 380, que yo he oído más de un comentario, pero si no se cae, porque da la sensación por la óptica del tamaño. Bueno, lo que no he dicho, creo que está aquí, y ya lo sabéis, fueron al final 555 pasajeros en Mixed Class y una distancia, un range más de 15.000, o sea que los 13.000 que había dicho antes se quedaba claramente corto. Digo, para los A2000 y el ASX. Bueno, esto solo que lo veáis ópticamente, que siempre el Flight International tiene unos dibujos preciosos
Y aquí hicieron un dibujo también precioso del el T-80 con sus dos cabinas y así os sirve bueno, aquí tenéis la parte que luego fue nuestra, pues toda en fibra. Y aquí tenemos también, yo lo he visto antes, bueno, aquí no me entretengo más. Las dimensiones, entonces, en parte, en comparación con el de referencia, con el básico, tenéis que la longitud eran 72 metros, 2 metros más que el guión 100. La envergadura, la misma prácticamente al final fue. La altura eran 24 metros, con un edificio de 9 pisos. La sección de fuselaje, tras darle muchísimas vueltas, que antes os iba a enseñar las vueltas que dimos en el vídeo, 8,56 de alto y 7,14 de ancho. El proyecto en papel que había dejado Boeing, creo que lo dije antes, era de 8,40, o sea que era 1,5 metros casi más ancho que esto. Y sin embargo, esto es más de lo que se había pensado en un principio. La superficie del ala, 845, es el doble de la del 330, 340 y un 40% más que la del Jumbo. La superficie del estabilizador, ya lo he dicho antes, eran 205. Y esto es parecido a lo que es el ala de un T-120. La superficie del vertical, 122, que lo tratamos ya de minimizar, porque la de los 3XX era más. Y por último, el tren de aterrizaje con 20 ruedas, pero que no debería de salirse de la vía de rodadura. 18 puestos de pasajeros para que funcionase lo de la evacuación, que como visteis funcionó. Velocidad máxima 0,89 Mach y en los ensayos se llegó a superar el 0,93 de Mach. Peso máximo al despegue 560. El radio de acción 15.400 al final. Esto no se oficializó porque lógicamente está más en las rutas que deseaban los clientes, pero esto lo cubría. El consumo por pasajero por 100 kilómetros era de 3 litros frente a los 3,4 litros del Jumbo, y los motores hubo dos que se desarrollaron. Una, la unión de General Electric con Pratt & Whitney, que se llamó entonces la Engine Alliance, y la otra, la de Rolls-Royce, claro. Como había dos, cada una de ellas iba a requerir una certificación de tipo independiente. O sea, que esto era parte del trabajo de certificación. Luego, en los derivados que se pensaron entonces, pero que se han quedado al final en nada, lamentablemente, claro. Pues bueno, la referencia ya la sabéis, es similar a la del 3XX100, 555 pasajeros en 3 class. En single class podían llevar hasta 806 pasajeros, y esto es la referencia para el 380-800. El freighter, que se diseñó a un, digamos, 80%, se canceló por coste. No había dinero para acometer esto. El 380, el extended range, que era meterle 800 millas náuticas más, o sea, conseguir ir más lejos, claro. El stretcher era el más grande, era como un 200, 200 con los mismos 600 y pico pasajeros en 3 class, o en single class podía llegar casi a 1.986. Este diseño no estaba protegido, pero o sea que había que hacerlo nuevo. Esto sería versión muchos pasajeros, pero no tan lejos como lo anterior. Luego estaba este otro, el corto, con menos pasajeros y también más range, que es pocos pasajeros muy lejos, o sea que podías, dependiendo de si había una demanda en esto, podíamos hacerlo. Luego también estaba el combi, que es con la compuerta de carga trasera y lateral enorme.
que cubría, creo que era hasta los 2 pisos, o sea, que imaginaos lo que había que cambiar el fuselaje. Y por último, lo que llamo yo el japonés, que era para los vuelos domésticos con 750 pasajeros, que no está mal, en dos clases. Bueno, pues todo esto es lo que estaba pensado, pero que lógicamente no se hizo, solo se hizo el 800. Un par de fotos, voy un poco rápido, por si acaso, sí, voy un poco más rápido, interior. Esto era una VIP muy curiosa, pero no se hizo. Las rutas típicas, creo que no hace falta entrar más en detalles, rutas largas. Y luego ya la parte hispánica, como digo yo. El objetivo era de sacar los más paquetes posibles hacia el futuro. En el 93, como ya os he dicho antes, estaba lo del GSS y ahí se empezaron a hacer estudios varios en la época del año 97 al 2000. Y entonces allí se estuvo por un tiempo no muy grande, dudando entre una versión de estabilizador horizontal fijo, que no tuviera trimado, pero que nos llevaría por aerodinámica a 240 metros cuadrados, o el estabilizador clásico con trimado, el móvil, que nos salía en esa época, que tendría que ser entre 220 y 225 metros cuadrados. Tras optimizar todos los estudios, de ahí salió el 205 metros cuadrados, que es el definitivo. Ahí que sepáis que se desarrollaron en Toulouse bastantes grupos de trabajo, aparte de preestudios de todo tipo. Y el objetivo nuestro estaba bastante claro. Había que aumentar la participación como fuera de un clásico 4,2 a un 10. Y claro, para aumentar la participación, pues no había más historia que quitársela a otro. Y las víctimas propiciatorias tuvieron que ser mis congéneres de nacimiento, los alemanes. Entonces, pues, ¿qué pasaba? Pues que en esta época se hizo, bueno, que sepáis que no lo digo aquí, que los alemanes se querían quedar con el estabilizador vertical y el horizontal para hacer un diseño común. Y los españoles queríamos lo mismo, solo que a la inversa, para nosotros. Hacer nosotros el diseño y con todas las características lo más comunes posible, sobre todo por mantenibilidad, de estabilizador horizontal y vertical en fibra de carbono. Posteriormente, un poco más tarde, como casa sabía manejarse con la fibra de carbono, yo diría que estaba más especializada aún que los alemanes, que seguían además una filosofía de curado que era diferente. Ellos hacían el curado a 120 grados y nosotros a 180 grados. Total, que ellos preconizaban una sección 19 de fuselaje metálica, y por peso evidentemente les ganamos. Claro, teníamos que crear con la confianza en que éramos capaces nosotros de hacer una sección 19 en fibra. Pero claro, había que contar con los alemanes, y entonces al final se llegaron a los acuerdos que ya veréis. Pero en cualquier caso, el liderazgo fue nuestro de todo esto. Ahora lo vais a ver. Creo que ya lo dije antes, que como coincidió todo, fue una época muy difícil. El nuevo siglo, que le conocemos, el comienzo, en el año 2000, se constituyó la nueva empresa única, desapareció el consorcio y se lanzó el 380. Es una conjunción estelar bastante puñetera. Lo que sí había conseguido es que los españoles sabíamos trabajar en fibra de carbono, aunque eso los franceses siempre lo han disputado un poco, y que también sabían mucho de esto. En cualquier caso, lo que provocó esto fue una escisión en la antigua casa, y entonces, claro, apareció un problema grave, que en los recursos. Hubo que hacer una repartición entre Airbus y la Military, y entonces, claro, fue un casi drama, que gente muy válida la perdimos para el 380, y sin embargo, bueno, pues había que hacerlo, claro, y además una cantidad de trabajo
inmensa. Entonces, había recursos. Bueno, yo lo que sí, como lo he vivido, siempre digo esto mismo. La falta de recursos con experiencia, por decirlo así, que se quedaron como la mitad en la parte militar, pues se resolvió gracias a los jóvenes de 20 a 30 años, que eso de que tenían que meterse y desarrollar un 380 les dio una motivación que siempre, vamos, lo he sentido en mi corazón. Y desde luego es cierto, se mataron por conseguir esto. Y entre gente que, fijaos, de 20 a 30 años, pues es todo un reto. Aquí dos gráficos en que veis cómo se cambió de forma tan importante la organización. La del consorcio, pues eran 4 socios, que aquí tenéis a los británicos, a los españoles, a los alemanes y a los franceses, que se coordinaban con Airbus Industry, pero la responsabilidad de lo que salía hacia el montaje final del avión no era de Airbus Industry, como lo es ahora, sino que era de cada uno de los 4 socios. Y lógicamente también lo hay para Airbus, para luego al final tenía una serie de cosas del montaje y bueno, básicamente, o cabina al final, que era de Airbus Industry. Pero básicamente la idea era esa, la responsabilidad era de los socios. Y esto es lo que se cambió al producto. Esto es una representación bastante gráfica, muy sencilla, de que ya era una empresa única, y era la responsable como tal empresa del producto. El camino para llegar de aquí a aquí, para los españoles, lo he puesto aquí, creo que es bastante interesante también de verlo. En el 2000, CASA pasó a ser EADS CASA. Aquí luego hubo como 2 partes, una que fue la military que mencionaba antes, la MT-AAD, entonces que cubría al 212, al 235, al 295, Defense y Security, Cassidian y Astro. Esto era para el Eurofighter y los aviones de combate. También había otra que era para Eurocopter. Y por último, la otra vía, que era Airbus España, que se nos encomendó el 380. Esto fue yendo así durante el desarrollo del 380, que ya habéis visto antes, que fue del 2000-2001 al 2004, bueno, para que saliesen los componentes. Y en 2009, MT-AD pasó a ser Airbus Military. En 2013 ya se formó la EADS, pasó a ser Airbus Group, ya con los británicos, que tenía como tres partes, comercial, con el Airbus, claro, Defense Space y helicópteros. Y por último, hace ya poco, en 2017, Airbus Group pasó a ser Airbus. O sea, que esto para que te hagas una idea de lo complicadillo que fue el cambio organizativo, que tiene también un impacto en el proyecto. Bueno, el objetivo, había que subir participación, vale. Pues entonces acometieron todo tipo de gestiones para que esto fuera así. Esto hay que ganárselo en el terreno de la batalla. La primera fase fue el vertical, que se logró que fuese CASA. En esa época todavía éramos, cuando se decidió, era justo en el 99, que era que la integración de ambos estabilizadores conceptualmente fuera la misma, y entonces pues se hizo de la siguiente forma. La responsabilidad sería española, pero el diseño, insisto, bajo el liderazgo nuestro, serían de los alemanes, o sea, por equipos alemanes, y la fabricación se iba a hacer en Stade, que está al lado de Hamburgo. Por cierto, una factoría preciosa. Luego, una segunda fase que fue que cuando también nos conseguimos convencer que la sección 19 era la más rentable, la más ligera y todo esto, y entonces toda la parte final de fuselaje
también fue bueno, de Airbus España ya prácticamente en esa época, pero también se batalló en este tema muchísimo. En la sección 19 entonces se hizo prácticamente entera no, ya veréis luego, pero básicamente en fibra, exceptuando las cuadernas y los amarres del vertical, y se ganó a la versión metálica de los alemanes. Y por último, el cono de cola, donde se mete el APU, también se hizo en fibra, lo cual era otra machada, porque el APU tiene una temperatura no despreciable precisamente, y entonces, claro, nosotros no hacíamos el APU, pero sin embargo se subcontrató por los españoles a Pratt & Whitney y Hamilton Sandstrand bajo nuestra dirección. Pero bueno, de hecho lo hicieron ellos. Ambos componentes equipados con todos los sistemas. Bueno, ya teníamos toda la parte de cola y se llamó a la parte española la del rear end. Nunca gustó mucho esta designación sobre rear end. Tiene connotaciones un poco más cochinillas, pero en fin, que tuvo éxito. Aparte de eso, ya bajo, digamos, un liderazgo de equipos de fuera, o sea, de aeroespacial especialmente, y de los británicos, pues se transfirió también a la parte española. Esto ya fue pues, a comienzos de este siglo, bueno, a comienzos, ya en el 94, por ahí sería, no, antes, en el 93. La belly fairing, trampas de tren, bueno, para dejarlo claro, que me parece que no ha sido claro. Esto se desarrolló por los españoles bajo el liderazgo de fuera, y lo único que se transfirió fue el liderazgo. Entonces, luego eran componentes nuestros, tanto el propio diseño como la responsabilidad. De tanto la belly fairing, trampas de tren, las costillas de ala en fibra de carbono, por las mismas razones que antes, y el aire con el bleed. Todo esto entonces fue bendecido. Hubo un plan industrial que se empezó en el 99, que también eso hizo que se hiciese una machada industrial, especialmente en Getafe, para poder acometer todo lo que se nos vino encima en el 380. Y bueno, tuvimos que hacer un número, y lo que veis de Illescas ahora, pues no es nada comparado con lo que había en esta época. Creo que es 10 veces más ahora que lo que había entonces. Había que sacar por la puerta 4 aviones al mes, lo que requería pues, un respaldo industrial bastante importante. Bueno, total, que se consiguió. También Puerto Real se decidió el montaje, pero más que nada por el transporte. Aquí tenéis el know-how español en el 380. La parte de material compuesto caía casi todo, no todo, pero casi, en manos españolas. Tanto el vertical, la sección 19.1 y 19, que está aquí. 19.1, la 19, el estabilizador horizontal y las costillas de ala en fibra. Aparte de eso, los alemanes hacían el Air Pressure Bulkhead, que es la separación de la parte de cabina de pasajeros y la sección 19, que la ensayamos también, dejamos esto. Y bueno, ya veis que la parte de fibra del 380, básicamente, pues en un 80%, no sé decirlo con más precisión, pues era española, lo cual creo que es un orgullo. ¿Qué se hizo entonces? No lo he presentado porque me pareció un poco fuera del contexto la organización, pero bueno, creo que además no nos va a dar tiempo porque me quedan 15 minutos. Pues nada, hicimos el diseño en un plató de ingeniería concurrente, que lo hizo más cómodo. También se montó una enorme subcontratación también por parte nuestra. Aprendimos en nuestras carnes cómo contratar
aquello que no tuviese un know-how muy exagerado. Para todo el avión, aquí doy una idea que la subcontratación llegó a ser de 800 empresas subcontratistas, que no está nada mal. Entre comillas, creo que este hecho fue lo que le dio un sufrimiento bastante grande a los del 787 de Boeing, porque saber subcontratar no es nada fácil y eso les dio muchos problemas. Ellos creían que todo lo podían hacer solos. Es un comentario mío personal, que igual estoy equivocado. Luego, la fabricación de los componentes, tanto en Getafe como en Illescas y en Puerto Real, excepto el vertical que ya he dicho que se hacía en Stade, al lado de Hamburgo. También participamos en la puesta a punto del avión en Toulouse, los ensayos, que no es moco de pavo, tanto estáticos como de fatiga en las partes nuestras, excepto el vertical integral que ahora os lo voy a contar. La preparación de la justificación de diseño para la obtención de certificación también era una cosa importante. Bueno, aquí tenéis el estabilizador horizontal, como dice por ahí, más vale una imagen que 1000 palabras, y os voy a ofrecer dos imágenes. El concepto se basaba en tres cosas. En el GSS, lo que nos ofreció, en el 600, y la experiencia en servicio del 330 y el 340. Tenía, por tanto, los 205 metros cuadrados, la unión central en titanio, el tanque, como es lógico, que llegaba hasta por aquí. Tenía 2 más 2 timones, no sé si lo he dicho antes, un timón aquí, un timón aquí, un timón aquí y un timón aquí. Luego estaba lógicamente hecho en laminado sólido, el sándwich ya lo habíamos dejado años ya lejos. El material de los cajones es evidente que eran fibra, y ya digo que excepto los herrajes soporte que eran metálicos, los que están, perdón, aquí, y la costilla esta parte que es en titanio, bueno, la costilla entera no, porque también tenía parte de fibra, pero lo que es el marco era metálico. El resto es todo fibra. No sé si por aquí había algo también metálico, creo que sí, pero ahora... Bien, los bordes de ataque, así, el borde de ataque inicialmente se iba a hacer metálico en aleación ligera, pero nos ofrecieron el Glare, que es una mezcla entre fibra como tela de saco, por decirlo así, y metal en varias capas, y entonces esto a impacto se comportaba mejor, evidentemente, que el metal. Las grietas eran casi imposibles en un Glare. Total, que los bordes de ataque los cambiamos a Glare. Digo lo que es la parte frontal del borde, no lo que es todo el borde, que eran fibra por la parte de atrás. El tip era de aluminio por conducción de rayos, y la carena, estabilizador fuselaje, que aquí no se ve, pues era como la del 320, más simple que la de los demás. Era en forma de L. ¿Por qué? Porque pudimos hacer una sección 19, como el contorno era nuestro y era nuevo, lo hicimos para que el giro del estabilizador se adaptase a la sección 19. Aquí tenéis otro dibujito muy ilustrativo de cómo era el estabilizador, y por la hora que es no lo voy a contar más. Bueno, el peso. Quería comentar que el peso fue el caballo de batalla. Yo creo que el más grande, el peso tenía que funcionar y cumplir con los objetivos como fuera. Hasta llegaba a nivel de presidencia. Hubo que hacer presentaciones al presidente, que entonces me parece que era Norbert Forger. Que bueno, el hombre lo que hacía es, si alguien no cumplía el peso, no lo despedía, pero prácticamente le quitaba el cargo. O sea, que no se andaba con chiquitas. En fibra de carbono,
especialmente en el estabilizador, que ahora veréis que es diferente al fuselaje, pues el peso se logra por optimizar los caminos de carga con cintas, sabiendo dónde ponerlas y en la orientación que fueran óptimas según sean los caminos de carga. Entonces, pues había 3, de 0 grados, de 90 grados y de 45 grados. Si fuera metal, se puede quitar peso a base de retirar material donde sobre, pero eso es más que nada cierto en los herrajes, pero bueno, también lo es en otros. Y en un laminado de fibra de carbono lo optimizas mucho más, pero tienes una pequeña pega que tienes que rediseñar cada vez, porque no puedes quitar la capa entera dejando un espesor de media capa, tiene que ser capa a capa. Esto complica mucho el tema porque enseguida también te metes con esto y la consecuencia es que cada ahorro de peso, que puede hasta presuponer un rediseño, más o menos, sí, no total, pero local sí. O sea que esto es trabajo. Bueno, aquí tenéis que he puesto una figurita de un plano del estabilizador, de cómo era toda la cantidad y la complejidad que suponía el diseño del revestimiento, en este caso el del interior. Aquí se ven los manholes de acceso al tanque. Fotografías, pues aquí tenéis el revestimiento, que aquí para presumir que sepáis que el espesor aquí del revestimiento para un 380, y fijaos el tamaño, aquí era de 1 pulgada y aquí al final de 2 milímetros. O sea que esto es una genialidad. El método de fabricación, por lo que es, no voy a entrar en él. Aquí veis lo que es tanque, es lo que está en amarillo, y lo que no es tanque es lo que está aquí en negro, y esto es el artilugio del montaje, del revestimiento. Aquí tenéis todo. Esto es el montaje de los cajones. Aquí veis cómo iba una cadena para que se pudiesen entregar 1 por semana. Y aquí tenéis el tamaño. Esto viendo a las personas, esto es el encastre, la unión central, y esto es un lateral que luego todo esto se enviaba a Puerto Real para el montaje final. Aquí estamos en Puerto Real, aquí es donde se unen las dos partes, y aquí tenéis una visual de cómo era el estabilizador en Puerto Real. Esto fue el día de la entrega del primer estabilizador, aquí todos con los focos, parecemos actores de cine porque nos da toda la luz de los focos en la cara. Aquí tenéis el útil que lo llevaba al barco, porque había que meterlo en un barco, que no era moco de pavo del transporte este. El vertical no voy a detener mucho porque básicamente, salvo un par de cosillas, es lo mismo que el horizontal, pero en vertical solo comento 2. Una, que por mantenibilidad había que poder acceder dentro del estabilizador vertical, o sea que aquí subía un tío por dentro de las costillas, que eran de celosía, claro, y podía subir hasta esta zona. ¿Por qué? Porque aquí están los actuadores de los 2 timones. Aquí ya no, pero usted tenía que hacerlo por el exterior. Bien, y la otra era que esto es la dorsal fin, que se hizo en fibra de vidrio por tema me parece que era de complicación, y esto era en fibra, y el tip del timón, que para que lo sepáis es el lugar donde caen más rayos porcentuales durante los diferentes vuelos, y se hizo metálico para conducirlo luego convenientemente al exterior. El resto es básicamente lo mismo que el horizontal. Se hicieron las design reviews, las PDR ya se hicieron en el 2002 para ambos. Aquí tenéis que cabía por los pelos el estabilizador vertical en el beluga. Esto fue la entrega del primero.
Aquí tenéis la sección 19. Creo que como veis, en fibra de carbono, estos eran los diferentes paneles que se unen al montaje, ahora lo vais a ver, y lo metálico es lo que está en amarillo, las cuadernas principales, y aquí también tenéis el amarre del estabilizador vertical. Y lógicamente, así, bueno, ya lo he dicho antes, que los revestimientos eran todos en fibra. El método en este caso no era exactamente lo mismo que para el estabilizador, sino que usábamos el filament winding, que es como una madeja. Bueno, aquí menos mal que he puesto fotos, porque aquí tengo un vídeo precioso de todo esto en movimiento, pero bueno, parece ser que no lo vemos, pero creo que sobran más las explicaciones. A esto se le llamaba la catedral. Y bueno, aquí tenéis, se ve muy bien los tamaños y bueno, pues todo un reto para construir. Aquí tenéis la 19.1 que lleva el APU, todo en fibra, exceptuando el exhaust, la parte de salida de los gases del APU a temperaturas muy altas, que lógicamente tenía que ser en titanio. El resto, pues bueno, aquí lo tenéis y es complejo. Hacer esto en fibra parece mentira. Bueno, el transporte, aquí lo tenéis ya, esto desde Getafe al Beluga. Aquí tenéis que tenía que llegar todo esto a Hamburgo, que se ensambla con la sección 18. Aquí tenéis la foto con el APU en la zona esta, lo que es la belly fading, que no debí poner un dibujo más, pero si no se hacía muy largo esto. Filosofía de ensayos, por la hora que voy a ir rápido. Para todo esto aquí que manda son las autoridades de certificación y bueno, pues al final había que hacer ensayos tanto por un lado estáticos y dependiendo si es metal o fibra, ya se habían demostrado con multitud de ensayos antes que la estructura de fibra de carbono no era crítica para fatiga, luego por tanto se podía hacer una separación, pero que era importante también considerar el efecto ambiental, cosa que ya se había hecho desde la 320, o sea que sabíamos lo que hacíamos. Esto nos permitió no tener que hacer como para el 320 ensayos dentro de una tienda de campaña para mantener la humedad y la temperatura, claro. En cuanto al metal, pues teníamos que ensayarlo 2 veces y media la vida del avión. Esto especialmente para la sección 19, que tenía partes metálicas en más cantidad. La filosofía de pirámide de ensayos, que lo acabo de decir, es justamente eso, que con todos los ensayos que se habían acumulado, eres capaz de justificar con ensayos pequeños, entre comillas, y no necesitar tener que hacer todo en un full scale. La estructura estática había que demostrar carga última, 1,5 veces la carga máxima de diseño, y hay que añadir el factor de 1,11. Esto se había justificado por ensayos de todo tipo antes, y encima hay que repetir el ensayo con daños artificiales para ver cómo y dónde crecen. Esto también es importante, especialmente para la fibra, que aquí no hay problema de grietas, pero sí puede haber un problema de no ver dónde se puede ver un despegado. Entonces se justificaba todo. Bien, luego una cuestión también era cuánto de fatiga había que hacer antes de que se terminase el ensayo. Esto al final fue negociable. ¿Por qué? Porque resulta que el ensayo de fatiga de un avión entero, que es lo que veis, no sé si lo he puesto antes o lo vais a ver ahora, hace que pues, haya fallos, haya que hacer reparaciones, y los retrasos en un ensayo de full scale pueden ser hasta de 1 año o de 2. O sea, quiero decir con eso que esto tiene que ser planificado con cierta reserva.
Pero, en fin, ¿cuántos años? Bueno, pues entonces definió la vida en servicio, que ya estaba definida antes, es de 25 años volando, 25 años o 19.000 ciclos o 140.000 horas de vuelo, con 7,37 horas para cada ciclo. Entonces, se aceptó que si hemos cubierto al menos 5.000 ciclos, que son 5 años en servicio, el avión sería certificable. Y esto fue lo que se hizo. Aquí tenéis el ensayo del avión, no completo, pero casi 90% tiene fuselaje, alas, el estabilizador frontal no, porque se hacía en Getafe, y el vertical sí, pero como dummy para entrada en cargas. La sección 19 estaba aquí para justificar las partes metálicas. Aquí tenéis una foto muy emotiva también, el día que se hizo el ensayo de carga última, que lo tengo en vídeo, pero no sé si lo vamos a poder ver, me temo que no, por la hora que es. Eran 3 ensayos, el de cajón estático, impacto de pájaro y el full scale, que es este. Aquí tenemos todos. Este es el ensayo combinado, que es enorme, de tanto el mamparo de presurización, la sección 19 y amarrado en horizontal el vertical. Se introducían cargas en el vertical, que se dobla, y las cargas también van a la sección 19, claro, con lo cual podíamos justificar los dos. Aquí tengo los vídeos, lamentablemente no lo podemos ver. El impacto de pájaro también tengo fotos, menos mal que no tengo vídeo. Aquí ya os he dicho lo de tema Glare, y creo que aquí, bueno, ya os da una idea cómo esto se hizo en el INTA. Y hicimos varios, claro. Y aquí tenéis el resultado del ensayo de certificación. Fijaos el concepto de borde de ataque correo diagonal, que es un elemento que está pensado para que se deforme y no tener que hacer un deflector de pájaros, sino sencillamente algo que absorba al pájaro, como lo veis. Lo que es la proa de Glare se deformaba así. Esto es el largo diagonal y aquí tenéis, esto fue lo que pasó tras el pájaro. Lo curioso en este ensayo es que le pegamos un pajarazo, bueno, más que pajarazo, era un ocazo, porque era con una oca de 8 libras. Entonces, como esto tiene un ángulo, la oca entró aquí, murió, como es lógico, y salió rebotada con un ángulo de 90 grados hacia el otro lado y deformó, que es lo que tenía que hacer el borde en Glare, pero sin afectar en absoluto al tanque, que eso era la condición, que no se quedara afectado tras un impacto de pájaro el tanque de combustible que estaba por detrás del borde. Bueno, y aquí ya fotos y queda poco para terminar. Ya veo que nos quedamos sin vídeo. Un par de fotos esto es en mayo del 2004. Estos son unas fotos del transporte. Esto es el ala. Aquí tenéis también, esto es Puerto Real, que se puso una maqueta. No es algo real, es maqueta a tamaño real para ver cómo se podía llevar o transportar el estabilizador hasta el barco, quiero decir, por las calles, que hubo hasta que quitar parolas para llevar el monstruo hasta el puerto. Bueno, en fin, ya no sé si lo sabéis, si no lo comento de forma rápida. La Billy Freak también se manda desde aquí por barco. Las costillas de alas van a Brockton desde Getafe. Y luego un transporte secundario desde Illescas a Getafe para que se montaran los paneles de cajón y los lagueros, etcétera, etcétera, etcétera. De Getafe a Puerto Real en camión, de Puerto Real a Hamburgo el radar y de Getafe a Hamburgo por Beluga, como antes hemos visto, la sección 19 y equipada.
Un par de fotos, esta es mía, que la hice un día que quedó preciosa, de la cadena de montaje del 380 en Lagardère. Aquí ya veis que ya hay más de uno. Aquí tenéis cuando salió el avión 1. Esto es el rollout. Aquí tenéis un par de fotos. También así que quedaban bien. Esto es, bueno, que sepáis solo que los ensayos en vuelo se hicieron con estos aviones, con el 1, 4, 2, el 7 y el 9, y se totalizaron 1.908 vuelos, que son 6.595 horas de vuelo, con 5.000 y pico despegues y aterrizajes. Unas fotos del primer vuelo. Esto es la tripulación que firmó esto es un debriefing que se hizo. Aquí está Charlie Chaplin, que era el responsable máximo del 380. Sí, los Early Long Flights se hicieron en septiembre del 2006, ya poco antes de que hubiese una entrega al primer cliente. Y esto, pues bueno, era más que los vuelos que hicieron 4. Se invitó a varias personas entre los trabajadores, todos eran trabajadores de los varios países, en los 4 vuelos. Y aquí tenéis una foto conmemorativa, hasta con buen acompañamiento. Aquí está Manolita, estoy yo, y, en fin, de que por cierto, ahora que lo veo, tenía 20 kilos más. Bueno. Aquí el día de la certificación, FAJA, en diciembre del 2006. Y por último, que sepáis en el año 2015, que fue cuando hice esto la primera vez y tal, pues que sepáis que en esos años, entre el 2006 y el 2015, esto es tanto las ventas del 380 como las entregas entre esta fecha y esta. Las entregas ya estaban aquí. El primer cliente fue Singapur y más tarde vinieron desde el número 4 los de Emirates, y la primera entrega de Air France fue en diciembre. Y bueno, pues una serie de detalles que no viene al caso ya. Solamente el de decir que en febrero del 2015 ya había 317 pedidos y entregados 154, que es lo que se ve aquí, y que ya en esa época cada 4 minutos despegaba o aterrizaba un 380 en el mundo. Una cosa que es más bien graciosa, un extracto de prensa que vi un día, en la cual ponía algo muy gracioso, que era que en el piso superior, bueno, esto era por los lujos, es evidente que Etihad Airways quería ser los más lujosos y montaron esta especie de suite en la parte superior con 3 habitaciones, sala y, según ponía el extracto de prensa, con regadera. Es evidente que se referían a una ducha y hasta con un mayordomo. El coste de esto en cuanto a pagar para ir aquí, $21,000 en un solo viaje. O sea, que hasta teníamos una regadera en el 380. Y con esto, señores míos, son las 8 y hemos terminado. Ya está. Muy bien, pues muchísimas gracias, Kurt. Mis disculpas por lo del vídeo, pero si me los pasas, lo que puedo hacer en la grabación que suba a YouTube, los puedo añadir para que los pueda ver quien esté interesado. No, va a ser difícil, porque eso no lo puedo pasar. Va a ser muy difícil. Me temo, ¿eh? Sí, bueno, ya veré si lo podemos hacer. Ya lo comentaremos. Vale. No ha sido más que nada porque se podía haber oído y visto, y los ruidos de las roturas del ensayo son muy llamativas, y bueno, pues eso es lo que hay. Pues nada, pues esto de acuerdo. Pues antes de abrir los micrófonos, hay una pregunta o 2 preguntas que a través del chat hace Alfonso Constante. La primera es, ¿por qué no se fabricó en una sola factoría para evitar los gastos de transporte? Y la segunda, dice, el Brexit, ¿cómo puede influir en Airbus? Bueno, la primera, pues no es difícil de contestar. La segunda es más difícil. Bueno, en cuanto a la primera, una sola factoría, primero que ya teníamos la experiencia de ser 4 países, de trabajar juntos, cada uno teníamos nuestras factorías,
se dividió el trabajo y nunca, y digo nunca, hubo ningún problema en que hubiera varias factorías que estaban ya previstas y pensadas para hacer lo que teníamos que hacer. Es evidente que hubo cosas que fueron nuevas, pero nos sabíamos adaptar internamente. Pensar en hacer una única factoría para todo un avión, entiendo que la pregunta se refiere al 380, pues yo diría que es impensable más que nada porque como somos varios en diferentes países, si fuera un solo país, Francia o Alemania, por ejemplo, pues aún sería pensable, pero entonces hubiera requerido un esfuerzo aún mucho mayor para cada país. O sea, eso es, digamos, nunca se me ha ocurrido pensar en una factoría única para el 380 y no hubiera sido tampoco más económico, en mi opinión. Hubiera supuesto un esfuerzo grande. La segunda parte, Brexit. Pues evidentemente el Brexit con los británicos fuera, pues da bastantes complicaciones, pero eso yo creo que está más en el tema del apoyo gubernamental que otra cosa. Y se me ocurre ahora, que lo conté esta mañana, bueno, digo esta mañana antes, especialmente los británicos fueron capaces de seguir trabajando en su ala, ahora estoy hablando del A300, incluso sin apoyo gubernamental. Entonces, quiero decir, si son capaces, si alguien es capaz, y lo fueron, de aislarse del aspecto político, no es imposible que se pueda continuar con los trabajos. O sea, y además ha sido un caso real. No sé si esto contesta a las dos preguntas, pero bueno. Bueno, muchas gracias. ¿Tenéis posibilidades de abrir vuestros propios micrófonos si queréis preguntar algo? Tengo aquí a Jorge Reixac, que ha levantado la mano y que quiere preguntar algo. Jorge. Hola. Sí, parece que Jorge tiene problemas para abrir el micrófono. Bueno, pues vamos a hacerlo al revés. Voy a activar los micrófonos y aquel que no vaya a preguntar, pues que cierre, por favor. Jesús Morales. Hola, ¿qué tal? Kurt, ¿cómo estás? Sí, hombre, tú has vivido... Sí, Pues nada, voy a agradecerte este repaso que has dado a un proyecto en el que yo también participé en aquellos años y lo he vivido muy de cerca. Como tú sabes, yo me encargué del transporte del avión y quizás algún día podemos hacer una conferencia sobre esto, si José lo quiere. Nada más, felicitarte porque has sido realmente un referente en todo el desarrollo de este avión. Vale, gracias. Es que las condiciones que había puesto... Silencio, no había firmado nadie. Era incompetente. Fernando, silencio. Sí. ¿Alguna pregunta más? A ver, por el chat, un segundo. Herminio, a ver, un momento, Herminio. Herminio, puedes hablar si quieres. ¿Herminio? Bueno, me ha enviado por el chat. A ver, ¿alguna persona más? Están los micrófonos abiertos. ¿Tenéis posibilidad de hablar vosotros? Agustín, sí, adelante. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Hola. Hola, Kurt, ya te voy conociendo un poco. Eminencia Kurt, no sabía todas tus facetas. Quería hacerte una observación, aparte de un agradecimiento por esta fantástica conferencia de uno de mis aviones favoritos, después del 330, del 319, del 318, del 350, del 310, de todo. Quería preguntarte, con respecto a el ala, que igual me he perdido algún capítulo, que está el ala no, sino el estabilizador de cola que hay en Getafe, ahí en la glorieta, ¿ese es también maqueta o es real? Es real, pero
Pero es de el 330, 340. 340, sí, del 330 a 340. Sí, Es y el luego elemento de ensayo, el que Ya ensayamos. puedes. Es el que ensayamos. Vale, perfecto. Y luego quería hacerte una observación porque... No has toques visto- nada. Ya puedes hablar. En este momento. Tenéis un lío ahí formado. A ver. No, sigue. Ah, vale, No. bien. Que bueno, tengo grabado a fuego el primer vuelo del 380 de Singapur en 2007, el 5, el 7 de octubre. No toques nada, no toques nada. Y por supuesto he volado en él. He volado en él desde Dubái hasta Singapur y también desde allí ¿cómo se llama? De Bangkok también a Dubái y de vuelta. Quería preguntarte, hay una foto donde aparece, después de la explicación del APU, que debe ser de titanio por las altas temperaturas y todo esto, has comentado una foto que salía de frente toda la estructura y el puro del 380, pero me he fijado que a la derecha ponía IMA Dresde y casualmente a la izquierda, no, al revés, a la izquierda IMA Dresde sí, y a la derecha IABG. Coincide que yo soy ABG por mis apellidos y nombres y no sé qué, eso has comentado Getafe, pero yo veo que pone ahí Dresde. Ya, es que es una cuestión de... Ya, que sí. Es que el ensayo, no sé si lo he dicho de palabra, el ensayo que se ve todo el avión, o sea, lo que os comenté que era el avión entero en un 90%, es decir, fuselaje, alas y varias cosas más, pues ese ensayo de fatiga se hizo en Dresde, en una factoría que se llamaba, la que pertenece a la empresa IABG, que es alemana. Esto pues como una de las muchísimas cosas que se hicieron, la IABG, sabéis que es una empresa puntera alemana en tecnología y entonces nos ofreció unas condiciones para hacer ensayo y una experiencia y se decidió, no por mí, claro, es evidente, de que se hiciese el ensayo de fatiga allí. Y eso es todo, vamos. Lo del IMA, pues ahora no sé lo que es, pero vamos, puede que sea el nombre de lo que era allí la parte de la IABG que se dedicaba a este ensayo, o sea, lo que es el edificio. Tiene pinta de ser un acrónimo porque pone IMA Dresde. Es que... pero Dresde es solo el sitio. Esto, sí, conozco, he estado allí en Dresde. Tengo una parte de mi compañía que también es alemana, está en Dresde y he estado por allí visitando. Vale, muchísimas gracias, enhorabuena y hasta otra ocasión. Vale, nada más que comentarte que Dresde es una ciudad preciosa y además hubo que reconstruirla, la he visto hace 2 años, le di un paseo por ahí y si alguien no ha ido, que vaya. Vale, pues ahora Herminio, creo que ya puedes hablar y después va Jorge Reixac. Herminio, adelante. ¿Se me oye? Se te oye perfectamente. Te oigo bien. Oye, Kur. Kur, enhorabuena por tu conferencia. Mira, quería nada más que una anotación, y es que nosotros estábamos encantados con el Trim Tank, que tú lo has influido mucho. Y yo no sé por qué razón en el 350 se ha suprimido. ¿Tú sabes por qué? No, francamente no. El 350 me ha pillado ya, entre comillas, Herminio, ya sabes que este año acabo de cumplir mis 10 años de retirado, por no decir jubilado, porque tampoco me siento un jubilado. Quiero decir con eso que aunque yo estaba aún allí cuando empezó el 350, los criterios, pues no me los sé. No he trabajado nunca, excepto en una reunión que me pidieron dar mis experiencias en 380. Pero vamos, que no lo sé. Que ¿por qué no tiene? Bueno, ¿por qué no tiene tanque? Me imagino que por razones de requerimiento de range, que a lo mejor sin él, porque claro, el tanque te complica mucho el diseño, y más en fibra, eso ya lo sabíamos. Ahora, que ¿por qué no se ha puesto? Pues me imagino que por performances, que no hiciera falta. Pero no lo sé, ¿eh? Nada. Muchas gracias, Kurt. Muchas gracias, Herminio. Jorge, tenías 2 preguntas. Una, por favor, que vamos muy corto de tiempo por si alguien quiere intervenir. Jorge,
Bueno, parece que tienes problemas, pero como me lo ha enviado por WhatsApp, voy a escoger una de las dos. Dice, ¿no han pensado en ofrecerlo como carguero más en estos tiempos? Pues mira, tú dices por me imagino que la pregunta va porque como se ha cancelado el programa, que por qué no usarlo como carguero. Sí, me imagino que sí. Los que están hechos y fabricados y con la aveniencia de los que sean dueños de todo esto, ¿por qué no? Ahora, evidentemente, como carguero no está diseñado como carguero ahora. El que era el carguero, el freighter, que estaba diseñado, pues hombre, si fuera posible, hubiera sido posible, yo no sé si de decir si fuera o si hubiera sido posible el hacerlo, pues hubiera sido un carguero magnífico con el volumen que tiene eso. Y además, yo creo que era un buen diseño. Ahora, no hubo dinero entonces y luego tampoco hubo un interés en hacerlo y que con los que había ya, con el Antonov y todos estos se cumplía, pero vamos, que sepáis que en el T-80 cabían bastante más que en el Antonov y los aviones estos que hay para ello. Hombre, tampoco no sé si mucho más o no mucho más, pero vamos, que hubiera sido un algo excepcional, pero no se hizo. Pues nada, la historia fue así y no tiene vuelta atrás, salvo que montemos esto otra vez. Por cierto, me ha dado pena cuando se entregó, que estuve allí, el último componente en Getafe del A380, me dijeron que todo lo que has visto ahí de las fotos de la parte industrial, del montaje del estabilizador, de la sección 19 y todo esto que es precioso, pues que ya se había desmontado. Y me dio tanta o más pena que el propio avión. Digo, caray, con todo lo que costó eso, madre mía. A ver, perdón, que me he liado yo. Sigue. Vale, y bueno, Antonio, ¿querías preguntar algo? Tienes el micrófono abierto. Hola, Kurt, buenas tardes. Quería hacer una pregunta en referencia al 380 y a todo lo que está saliendo últimamente en prensa, calificándolo siempre como el fracaso. Si él realmente lo siente así o simplemente lo podemos acotar a que ha sido un fracaso en cuanto a que no se ha vendido todas las unidades que realmente estaba previsto vender. Hombre, en esto yo te voy a dar una opinión personal, que no sé si es precisa o no precisa. La opinión personal mía es muy sencilla. Es lo siguiente. Os he contado los detalles de cómo hicimos la época de la 3XX. Lo primero, no fue una decisión tomada con un chasquido de dedos, sino que fue una decisión muy pensada. Entre el año 90 y tantos, el 96 en especial, hasta el 2000 que se tomó la decisión al final del 2000, pues yo creo que fue tiempo más que suficiente para hacer todos los análisis de mercado estratégicos de todo, con todas las posibilidades, para saber que si esto funcionaba. Yo recuerdo un número mágico que se decía, pues si se hacen menos de 500, pues puede salir no rentable, pero 500 es una cifra un poco redonda y mágica. Se llegó casi, pero bueno. Y luego también el comentar que es que las decisiones se toman sin tener una varita mágica que mire al futuro. Entonces, la realidad entre los años 96 y 2000 finales, en esos 5 años, ni se pensaba en la crisis que hubo en el 2008, ni se pensaba, por tanto, mucho menos lo que había entonces era una clarísima demanda de mercado en los países asiáticos. Y entonces lo que se veía es que el business se iba a desarrollar entre China, Asia, Indonesia, Singapur que va para arriba, y necesitarían un avión como ese. Estaba clarísimo. Entonces, si Airbus no se decidía a hacerlo, y como dije allí, podía hasta desaparecer porque se lo comiese Boeing. O sea, tan simple como eso. Entonces, fracaso o no fracaso. A mí no me molestan las palabras, pero
yo considero que no se puede hablar de fracaso porque las decisiones se toman en un contexto. Entonces, viéndolo desde la perspectiva de hoy, es muy fácil, y digo esto por los señores de la prensa, el catalogarlo como fracaso o decir, es que no lo han pensado. Por favor, o sea, se ha pensado y muy bien. Pero bueno, el caso es que era un reto y al final hubo un par de cosas en la historia del mundo que ha contribuido mucho para que esto pasara. Y eso es todo, eso es lo que te puedo contestar, es una opinión mía. Si me permites que aporte la mía después de oír la tuya, que considero más cualificada. Yo soy piloto de Iberia, vuelo Airbus, y a mí me parece que es muy fácil hacer leña del árbol caído porque, como bien has dicho, se proyectó a mediados de los 90 y nadie sabía lo que iba a pasar en el futuro. A mí me parece que es un producto realmente que tiene un valor y que no solo es la cantidad económica lo que ha podido ganar Airbus con la venta de X unidades, sino eso a lo que tú haces referencia de que se ha podido evitar que Airbus desaparezca, como todo el conocimiento que se ha adquirido y que se ha podido utilizar en el 350 y en aviones que se diseñan en el futuro. Efectivamente, coincidimos, según veo. Muchas gracias. La última intervención, que ya vamos pasado de tiempo. ¿Puedo decir yo algo? Soy Carlos Valle. Adelante, Carlos. Kurt, no nos conocemos personalmente, pero ha sido una verdadera gozada oír tu conferencia. Y además, en mi caso, en el caso de la FIO, que es a la que represento, pues nos sentimos enormemente vinculados con Airbus porque han sido ya muchos años de intentar sacar adelante el proyecto de instalar a la colección de la FIO definitivamente en Getafe, y más concretamente en la factoría, con motivo de la ampliación de la factoría. En fin, desde el año 2009 llevamos en los tiempos de Domingo Ureña como presidente, fíjate si han pasado años. Y bueno, como sé que hay muchos ingenieros aeronáuticos que han trabajado en casa, desde los tiempos de casa, viendo esta conferencia, pues nada, trasladaros que esa inquietud que en este momento Manolo Huerta y Alberto Castillo, algunos ingenieros que están todavía en activo en Airbus, pues esa inquietud y ese deseo de llevar finalmente a la FIO a Getafe sigue vivo, y por nuestra parte, por supuesto, deseando que así suceda algún día, porque consideramos que ese es el final ideal y definitivo para ubicar la colección en el lugar correcto y garantizar su futuro, al amparo de una enorme corporación y empresa como es Airbus, y además haciendo exactamente lo mismo que ha hecho Airbus Alemania en München con la Fundación Willy Messerschmitt, y lo mismo que ha hecho Airbus Francia en Toulouse con Aeroscopia. Ese es nuestro deseo y hemos estado muy cerca una vez más, ya desde el año 2009, como te digo, llevamos intentándolo, pero lamentablemente ha venido el maldito virus y se lo ha llevado una vez más por delante. Pero bueno, lo intentaremos de nuevo cuando sea posible. Eso es todo lo que te quería decir, Kurt, y un honor estar en este grupo de asociaciones que están haciendo posible este ciclo de conferencias, y sobre todo pues agradecerte la tuya, y la de la Sábana Santa también fue magnífica. Ah, hombre, ¿qué tal? Sí, magnífica. Pues, no, oye, que comentar que nos conocemos, pero de unos segundos solo, o unos minutos. Creo que tú nos diste una conferencia en la tertulia nuestra, creo que estabas tú, y nos contaste algo parecido a lo que nos has contado ahora, que esto fue hace ya creo que un par de años. Sí. Años. Entonces nos conocimos allí, creo que nos presentamos, pero de forma breve. Y digamos que te conozco, hasta que sé cómo eres físicamente, vamos. Muy bien, y tendremos oportunidades después de juntarnos todos los que nos hemos conocido a través de la pantalla. Bueno, pues nada más, hasta aquí hemos llegado hoy. Mañana tenemos otra conferencia sobre el Bell 47. Y muchísimas gracias, Kurt, muchísimas gracias a todos. Os esperamos en la próxima. Que vaya bien, hasta luego. Muy bien, hasta la vista. Gracias, Fernando. Muchas gracias, ha sido un placer.